Este evento se llama Desafío Juvenil. Y si no hay un desafío en él, pues no tiene ningún sentido el que le pongamos por ese nombre. Entonces yo quiero retarlos a algo, a todos. Vamos a hacer una pequeña dinámica en donde necesito que todos participen. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? Ok, muy bien. Allá afuera, atrás hay alguien que está poderoso. Me faltaron muchos ahora aquí, no sé dónde anden, pero ahorita que pasen se van a asustar cuando vean lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos a hacer una dinámica donde quiero por favor que todos me acompañen, todos lo van a hacer conmigo y tengo hay tres animales en los cuales yo quiero que cada uno de ustedes se identifique con uno, elijan uno, el que quieran. No se vale cambiar, sean honestos con ustedes mismos. El que tomen, ese se van a quedar con él. Entonces, es un lobo, ¿ok? Es un mono, y es un león, ¿ok? ¿Ya todo el mundo ya escogió uno? A ver, pónganse de pie los lobos, por favor, los que escogieron el lobo. Lobos, sean honestos, si ya pensaron en el lobo, muy bien, gracias, muy bien. Tómales la cámara, por favor. No se sienten. Quédense ahí, los lobos. ¿Están seguros que ya nadie más quiere el lobo, verdad? Ok, muy bien, siéntense los lobos ahora y a ver los monos. A ver, ¿quién eligió mono? Mira, hay más monos. Está bien, un aplauso a los monos. Sentados. Ok, vamos a hacer algo ahora. A ver, los leones. Ay, sí. Leones, muy bien, ok. Pueden sentarse, la dinámica no termina ahí. Ok, quiero que se preparen los lobos. ¿Ustedes saben cómo se comunican los lobos? ¿Cómo se llama el ruido que hacen? A ver, pónganse de pie los lobos, por favor. Y aúllen, por favor, los lobos. Pero, o sea, el lobo normalmente, para que se oiga más lejos su aullido, hace esto. ¡Au! A ver. Bien, muy bien. Miren, son muy poquitos y sí aúllan fuerte. Siéntense, por favor. A ver los monos. Pónganse de pie los monos. No se arrepientan, pónganse. Los monos, ¿qué hacen? A ver, pero no solamente el ruido. ¿Cómo hace el mono? O sea, reprobados, ¿eh? Los lobos van ganando. Siéntese, por favor. Vamos a ver si es cierto. Los leones, a ver, pónganse. ¿Qué hace? ¿El león qué hace? Ruge, a ver. No, pero a ver, toda la selva, párense, toda la selva, todos. Ahora sí, todos al mismo tiempo. A este pobre mono se lo está comiendo un león. Dios mío. Muy bien. Ya se pueden sentar. Lo hicieron bien, ¿eh? Bueno, un aplauso a todos. Los monos más o menos. Los monos más o menos, ¿no? Se echaron para atrás un poquito ya los monos a la mera hora de estar en el desafío de cada uno de ustedes. Gracias por seguirme, gracias por aceptar este desafío, hacer un poco el ridículo. Hubieran visto cómo se veían desde acá. Se veía muy divertido. Oigan, quiero compartir con ustedes un tema una vez que ya están todos siguiéndome, y quiero que al mismo tiempo, así como estuvieron participando conmigo en esta pequeña dinámica, que igual me sigan en el transcurso de lo que quiero compartir con ustedes. Quiero que por favor vayan tomando de todo lo que voy a compartir con ustedes, vayan tomando aquello en lo cual Dios les hable.
Es un verdadero desafío, de verdad, compartirles lo que hoy les quiero compartir. Pero verdaderamente es más desafío aceptar que la palabra de Dios es verdad, aceptar que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos que penetra completamente en nuestro ser y nos redarguye, nos enseña, nos corrige, también nos alienta. La palabra de Dios es perfecta. Dice la Biblia que es tan perfecta que es capaz de convertir el alma. Y de eso se trata. De eso se trata, que cada que nosotros tenemos contacto con Dios por medio de su palabra, que esa palabra se haga vida en nosotros. Y entonces, una vez que nos vamos de aquí, de este lugar, en donde sí estuvimos muy alegres, muy contentos, nos divertimos, pero lo más importante es que cuando nos vayamos de aquí, esa palabra vaya con nosotros en nuestro corazón, y entonces seamos capaces de allá afuera, en el mundo, vivir esta palabra. El tema que quiero compartir con ustedes le he titulado La guerra, porque todo lo que hoy tenemos aquí, hemos estado hablando, es de guerras, de batallas. La guerra contra los deseos de este mundo. Ese es el tema que les voy a compartir. Vamos a abordar el tema desde cuatro ángulos diferentes. El primero, desde el punto de vista de los deseos genuinos que todos tenemos, aquellos sueños, aquellos anhelos que como personas tenemos y que muchas veces son genuinos y los están ahí, y hay ocasiones que ni siquiera sabemos que esos deseos, que esos sueños se nos pueden hacer realidad. También lo vamos a abordar desde el punto de vista de los deseos de este mundo, que es en donde quiero que escudriñemos muchísimo más la palabra de Dios para identificar todos esos deseos que en este mundo hay, que este mundo siembra en nuestro corazón y que luego en determinado momento empiezan a gobernarnos, esos deseos que hay en el mundo. Es importante que identifiquemos lo que Dios piensa acerca de esos deseos. Es importante que identifiquemos cuáles son esos deseos que están ahí y que muchas veces están ahí en nuestro corazón. Ahí están, anidándose. Vamos a ver cómo se combate esta guerra, cómo se pelea esta guerra con la palabra de Dios, esta guerra acompañados de Dios. Y quisiera cerrar también viendo algo que dice la palabra de Dios, y es lo que quiero que se lleven cada uno de ustedes, que Dios puede conceder los deseos de tu corazón, si los deseos de tu corazón son los correctos. Si los deseos de tu corazón son los deseos de Dios, porque sin duda, la palabra de Dios lo dice, Él puede hacerlos realidad. El problema es que muchas veces los deseos que están en nuestro corazón no están alineados con lo que Dios desea para nosotros o con lo que Dios quiere para nosotros. Entonces empecemos desde el punto de vista general. Los deseos del ser humano, cuando se es joven, hay muchos deseos diversos en el corazón del joven. Yo recuerdo hace algunos años, no se crean, que le preguntabas a un joven o a un adolescente que qué quería hacer cuando fuera grande, y el niño o el adolescente decía que quería ser desde bombero, policía, ya cuando se es un poco mayorcito, adolescente, joven, quizá quiera ser médico, quiera ser abogado, en fin, una serie de ideas que están en el corazón de estas personas que quisieran ser por lo que han visto. Pero hoy en día tú le preguntas a un joven o a un adolescente qué es lo que quiere ser cuando sea más adelante, y la mayoría de ellos dicen o futbolista o influencer o gamer. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde es que se ha cambiado el deseo por algo honorable, por algo, y no que el fútbol no lo sea, pero están de acuerdo conmigo que hay gran diferencia entre ser médico y ser futbolista, entre ser un abogado y ser un gamer o un influencer? Y ese es el deseo que hay. ¿Por qué hay eso en el deseo de la juventud ahora? Por lo que el mundo
empieza a poner en nuestras mentes y luego en nuestros corazones, y entonces eso que está en nuestras mentes, que está en nuestros corazones, empieza a dar un fruto. Y entonces empezamos a querer desear eso que el mundo nos ofrece, porque lo presenta de una manera muy apetecible, muy agradable hacia nosotros. Entonces, ¿cómo me gustaría que si le preguntamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, qué es lo que quieren ser cuando sean grandes, cuando sean mayores, que dijeran, quiero ser un buen hijo, quiero ser un buen pastor, quiero ser un buen hermano, quiero ser, o sea, un deseo por la obra, por ejemplo, por servir a Dios, quiero ser un buen pastor, quiero ser un buen cristiano? Eso, chicos, sí que es un desafío, un verdadero desafío. Todos los días somos retados a ser buenos hijos, a ser buenos padres, nosotros a ser buenos cristianos. Todos los días nos enfrentamos con una prueba, aquella tentación que pone a prueba el si queremos ser o el si somos cristianos. Ya no diría buen cristiano, sino ser cristiano. Eso es un verdadero desafío. Todos tenemos deseos. Algunos de esos deseos a veces nos sorprenden. A veces nos sorprenden lo que hay en nuestro corazón. Ustedes recuerdan, y es imposible hablar de deseos y que no venga a nuestra mente la película de Aladín. ¿Quiénes vieron la película de Aladín? Levanten su mano. Aladín, que estaba enamorado ¿de quién? Estaba enamorado de Yasmín. ¿Están de acuerdo? Y tenía una mascota que era un mono. ¿Y se llamaba? Abu. En español se llamaba Abu. ¿Y cuál era la trama de esta película? Bueno, finalmente el centro era por ahí que una lámpara y que salía el genio y que era capaz de concederle 3 deseos, pero debería tener mucho cuidado con los deseos que tenía porque algunos eran peligrosos. Inclusive había algunos que no era posible que se pudieran llegar a realizar. Hasta cierto punto la película es una advertencia sobre tener cuidado con lo que deseas, porque te puedes sorprender con lo que puedes obtener en cuanto a estos deseos. Una persona madura sabe que ciertos deseos en nuestro corazón es necesario controlarlos, es necesario eliminarlos, cancelarlos. Y no estoy hablando todavía de deseos carnales, así sexuales, grandes pecados que tienen que ver eso. No, hablo inclusive de cosas sencillas. Hoy en la mañana le preguntaba a los chicos que vienen conmigo, digo, oye, ¿alguna vez has tenido algún deseo que sabes que no es correcto, pero que desearías, pero que lo deseas muy fuerte, que es, ay, cómo quisiera poder, pero sé que no debo, sé que no puedo? Y yo les decía, hay un deseo que me surge a mí casi cada mañana, cuando salgo en mi coche de la colonia, en donde siempre, donde doy vuelta para salir hacia la calle, siempre hay muchos autos estacionados en donde no se deben de estacionar y obstruyen mi paso. Tengo que aventarme hacia la avenida fuerte para poder incorporarme a la carretera, pero están estacionados autos ahí. ¿Cómo quisiera tener una de esas trocas grandotas y llevármelos a todos? Porque todos los días se estacionan ahí, pero el Espíritu Santo me habla y me dice, cálmate, Antonio, cálmate, eso no es posible, porque tu carcacha se descompone más que la de ellos. Entonces, no hagas eso. Pero de esos deseos, hay muchos deseos que controlamos, que sabemos que no, pero llegan al corazón. Y esos son deseos simples. La Real Academia, o sea, el diccionario del español, define deseo como un movimiento afectivo hacia algo que se apetece, o sea, algo que me dan ganas.
algo que que quizá disfrute. ¿Cómo disfrutaría llevarme esos carros ahí? Sí, deseo. Ahora, desde el punto de vista sexual, deseo es un impulso o una excitación que se genera en nuestro cuerpo a nivel hormonal, a nivel mental. Algunos sinónimos de deseo puede ser capricho, puede ser antojo, pasión, anhelo, el anhelo del corazón, anhelos. Y ahí están, en el corazón del joven, en el corazón del cristiano en general, anhelos. Los deseos son estados mentales que se expresan como quiero. Y hay algunos que son bastante caprichosos que dicen quiero, y no tienen límites y quisieran obtener todo lo que se les apetece, todo lo que se les antoja. Pero ¿cuántos sabemos que eso no debe ser así? Debemos de tener control sobre eso. Cuando un deseo se cumple, se experimenta placer a ciertos niveles. Y cuando un deseo se frustra, no se puede llegar a cabo, hay frustración, hay amargura. Así, a ese nivel de nuestro sistema emocional, de nuestra mente, trabajan los deseos, con placer o con frustración. Y el mundo aprovecha todo eso. Les he querido describir todo esto para que conozcan cómo es que el mundo trabaja con los deseos en nosotros. Por lo regular, cuando tenemos un deseo, casi siempre todos tendemos a justificarlo. Lo deseo y como quiero obtenerlo, siempre estoy justificando que lo merezco, que sería muy bueno tenerlo, en fin, una serie de justificaciones para buscar ese deseo. La psicología, la filosofía y la antropología han estudiado varias teorías sobre los deseos. Y algunos de los temas que destacan es que los deseos, por lo regular, nos impulsan a una acción, nos impulsan a algo. Cuando aquel deseo es tan fuerte, mueve emociones, mueve voluntades inclusive hacia tomar acciones. Los deseos apuntan nuestra mente y nuestro corazón hacia obtener algo. Entonces, en algún momento el tener deseos de algo es bueno para trazarnos objetivos, para trazarnos metas. Entonces, no estoy hablando solamente de deseos negativos, de deseos o pasiones que afectan nuestra vida espiritual, sino que es bueno eso. También Dios lo ha puesto en nuestro corazón de alguna manera para que nosotros también nos tracemos metas, nos tracemos objetivos a donde queremos llegar. Y entonces si ese anhelo es lo suficientemente fuerte para quererlo buscar, entonces me mueve a tomar una acción hacia eso, a buscarlo, a tratar de alcanzarlo. Y por eso hay tantos y tantos jóvenes que a pesar de muchas adversidades, de muchas situaciones realmente difíciles y complejas en su familia, logran metas muy altas, como por ejemplo estudiar en la universidad o participar en unos Juegos Olímpicos. ¿Cuántas historias hay de esto? De que aquel deseo es tan grande, es tan fuerte, que lo mueve, y el estarlos moviendo hace que trace planes de acción, que se trace objetivos, y entonces ese deseo, aquello que empezó como un deseo, lo mueve a tener un objetivo también. Por supuesto está la teoría del placer, aquello que busca sus deseos por el placer en sí mismo solamente, por alcanzar metas, por lograr, por sentirse realmente tan satisfecho de haber alcanzado aquello. Hay deseos, sin embargo, dentro de estos deseos que tienen que ver solo con sentir placer, pues es muy peligroso estos deseos que solamente se tratan de alcanzar por el hecho de sentir placer. ¿Por qué? Porque hay deseos que son engañosos, cuyo cumplimiento no trae el placer que originalmente ofreció, o en su caso llega a tener el placer que originalmente ofreció, pero con la consecuencia de traer verdaderamente situaciones complicadas y difíciles
a nuestra vida. Como por ejemplo el hecho de consumir drogas, por ejemplo. Hablemos del hecho de consumir drogas que por lo regular son drogas muy dañinas que afectan nuestro sistema nervioso, afectan nuestras emociones, afectan tantas cosas de tal manera que se generan adicciones. Entonces, aquello que me ofrecieron como algo muy placentero, algo que realmente fue wow, magnífico, tiene dos problemas. El primero es que es efímero, es decir, se acaba rápido. Tiene un pico altísimo de placer extraordinario, en donde tiene un éxtasis y de repente ¡puf!, te da el bajón y es peor el bajón. De tal manera que ese círculo vicioso entre un pico alto de placer y un bajón totalmente hasta abajo te genera ciertas situaciones físicas en donde empieza a trabajar lo que es la dependencia. Y entonces dices, oye, sí, estuvo súper padre el placer, pero como no quiero estar tan abajo, necesito otra dosis para estar arriba. Y luego arriba y abajo, y eso es una vida de sufrimiento. Y luego llega el momento en que físicamente generamos cierta tolerancia a esa droga, y esa droga ya no nos da el placer que nos ofreció al principio. Entonces tenemos que escalar a una droga más poderosa. Entonces esos son los deseos. Y créanme, los pacientes se enferman. O sea, tienen que ir al hospital porque su cuerpo demanda la droga tan fuertemente que el paciente cree que si no consume la droga morirá. A esa altura. Yo no dudo, de verdad, no dudo que alguien de los que están hoy aquí haya tenido ya contacto con las drogas. No soy ingenuo. Sé el mundo en el que vivimos y sé que la droga circula por ahí por afuera, en medio nuestro inclusive. Lo sé. Y he querido traer este tema para hacer conciencia, primero desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista natural. Es un peligro ese tipo de placeres. Esos placeres literalmente matan. Esos placeres literalmente engañan. Y desgraciadamente difícilmente se puede salir de ellos en nuestra propia fuerza. Es entonces cuando necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser rescatados de ahí. Así que yo quiero que esta mañana, si tú estás en un problema de estos, lo vayas tomando en cuenta, lo vayas considerando y lo pongas en tu mente. Porque al final yo quiero orar por todos ustedes que estén luchando con esta guerra, de este deseo que el mundo les pone. Quiero que realmente sea un desafío. Quiero que realmente sea esto un desafío, la teoría del placer. También existe el lado positivo de los deseos. Hay una teoría que le llaman la teoría del valor. La teoría del valor, esta teoría dice que las personas inclinamos nuestros deseos de una manera voluntaria hacia aquello que consideramos que tiene un valor. Y entonces aquello a lo que le ponemos un valor, empujamos nuestra voluntad, nuestros deseos, empieza a anhelar aquello porque estamos tan convencidos de que aquello tiene valor y vale la pena realmente desear aquello. Podría ser, por ejemplo, los valores cristianos de respeto a los padres, de amar a Dios por sobre todas las cosas, de amar al prójimo, y en fin, todos estos valores que como cristianos tenemos. Cuando nosotros realmente le empezamos a dar el valor que tiene en nuestra vida, es entonces que empezamos a inclinar nuestra voluntad a aquello. Y eso cuando empiezan a aparecer los deseos. Yo cómo desearía servir en la iglesia. ¿Cómo desearía ayudar a mi padre? ¿Cómo desearía? Y así, en fin, una serie de deseos que surgen a partir de que en nuestro corazón hay ciertos valores.
Y entonces empieza uno a buscar aquello. La teoría de lo superior y lo inferior, en donde los deseos superiores se asocian comúnmente con temas espirituales y los inferiores con temas denominados pasiones o placeres corporales. Los placeres superiores son del espíritu y los placeres inferiores del cuerpo. Hablemos de los deseos legítimos, pero que, aunque sean legítimos, nos apartan del propósito de Dios para nosotros. Porque tenemos necesidades básicas, tenemos necesidades, deseos básicos que hay en nuestra vida, que cuando están tan fuerte en nuestro corazón que nos llegamos a poner metas sobre esos deseos, sobre eso que tanto queremos, que nos desvían completamente del propósito de Dios. El pastor David hablaba hoy en la mañana, por ejemplo, de jovencitos, muy jovencitos que sin necesidad de trabajar, de trabajar, movidos por algo que desean, por ejemplo, no sé, un auto. Deseas un auto y es tu... Miren, muchachos, yo sé que a la edad de ustedes, la gran mayoría de ustedes desea un auto. Yo deseaba tener un auto, solamente tenía una bicicleta. En mi rancho podíamos andar en bicicleta. Dudo que puedas andar en el freeway con tu bicicleta. Entonces casi como que es una necesidad básica, ¿no? Dices, oye, lo necesito, no me puedo mover aquí si no tengo un auto. Pero cuando ese deseo está tan fuerte, está tan arraigado en tu corazón y te quitas de tu mente cualquier otra cosa que tenga que ver con el propósito de Dios para buscar esa meta, entonces, ¿qué pasa? Ese deseo tan fuerte que podría ser legítimo afecta tu relación con Dios, afecta nuestra comunión con Dios o puede afectar nuestra relación con nuestros padres. En fin, una serie de cosas en donde el deseo es legítimo. No tiene nada de pecaminoso en él, o ir a la universidad o cualquier otro, trabajar para ahorrar y comprar una casa o no sé cuál pueda ser, que podamos decir es legítimo. Si me separa, si me aleja del propósito que Dios tiene para mí en mi vida, entonces nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Los deseos de la vida pueden llegar al punto de obsesionarnos tanto que terminan controlando nuestra vida. Terminan controlando nuestra vida en todos los sentidos. Yo les hablaba ahora de los chicos gamers que juegan horas y horas y horas. Les genera placer, le han dado un valor a eso, porque inclusive algunos ganan dinero. Entonces, fíjense en esta actividad. Les genera placer, le han dado un valor y ahora están tan obsesionados que su mundo alrededor prácticamente no tiene ningún otro valor. Debemos de prestar atención a los anhelos de nuestro corazón por la simple y sencilla razón que los anhelos, los deseos de nuestro corazón siempre nos van a impulsar a tomar una decisión. Siempre nos van a impulsar a tomar acciones, ya sea tomar la decisión de dejarlo, pues bien, si es un deseo que nos afecta, o a tomar la decisión y las acciones para alcanzar aquello que anhelo y aquello que deseo. Un deseo, aunque sea legítimo, puede enfocarnos tanto como para que nos volvamos aficionados a ciertas prácticas que, si bien no son malos en sí mismos, nos pueden llevar a desplazar a Dios, hacerlo a un lado. Y aunque somos cristianos y aunque venimos y aunque estamos, ya Dios no ocupa el principal lugar en nuestro corazón. Y como cristianos, Dios debe tener el primer lugar en nuestro corazón. Él debe ser quien gobierne nuestros deseos. Él debe ser quien gobierne nuestros anhelos. Y frecuentemente los cristianos, yo les decía que tendemos las personas en general tendemos a justificar los deseos. Y díganme si no les ha surgido esta pregunta
cuando se encuentran confrontados por Dios ante algún deseo que haya en su corazón. Y esa pregunta que surge siempre a nosotros es: ¿y qué hay de malo en esto? Y en sí mismo, cuando evaluamos ese deseo que hay ahí, pues no encontramos nada de malo en eso. En el hecho mismo de desear tanto aquello, el estar ahorrando para comprar el carro, estar ahorrando para comprar el carro y estar completamente... Y cuando uno se pregunta, ¿qué hay de malo en esto? Pues en sí mismo no hay nada de malo. Es más, pareciera que es una virtud ahorrar. Pero cuando escudriñamos el corazón y vemos lo que nos mueve y vemos hasta dónde nos ha llevado, nos damos cuenta que sí hay mucho de malo en ello. Hasta aquí hemos hablado de deseos legítimos, de deseos que tendríamos que ser muy hábiles espiritualmente para identificar si nos están afectando o no. Ojo, no le estoy diciendo cancelen todos sus deseos, por el contrario, yo les digo, hay deseos que son realmente genuinos y que nos llevan, pero esos deseos hay que ponerlos en manos de Dios. Hay que ponerlos delante de la presencia de Dios para que sea Dios quien nos confirme, quien sea Dios quien nos lleve a alcanzar esto. Pero hablemos entonces ahora de los deseos de este mundo, porque el tema con el que vamos a trabajar hoy es la guerra contra los deseos de este mundo. Aquellos que abiertamente acechan nuestra vida espiritual. Y que aunque son abiertamente que lo están acechando y lo estamos viendo y sabemos que está mal y sabemos que estamos atrapados en ellos. ¿Amén? ¿Me siguen? A ver los changos. Porque todavía está aquí el chango. Pues que parecía que se me habían dormido ya. Aunque ya me voy a poner serio. No estaba serio. Hace rato que me puse serio, pero sí quiero despertarlos de vez en cuando. La guerra contra los deseos de este mundo. ¿Ok? ¿Me siguen? Vamos a ver primero ese tema del mundo. ¿Cómo que los deseos del mundo? A ver, en la Biblia podemos, cuando vemos la palabra mundo, sin necesidad de irme a las traducciones que podríamos hacerlo desde el idioma original, nada más quiero decirles que la Biblia se refiere a la palabra mundo en tres sentidos. El primero, mundo como el planeta Tierra. El mundo como las personas que vivimos en el planeta. ¿Sí? También se refiere cuando habla mundo, o sea, el mundo. Mira nomás el mundo de gente que hay aquí, o sea, las personas. El mundo en el que vivimos, el planeta. Pero también se refiere, cuando dice mundo, a la cultura, fíjate muy bien, a la cultura o al sistema que domina a las personas que vivimos en este planeta. ¿Sí? Este es el concepto más importante que quiero que me capten ahora. Por ejemplo, los voy a poner a prueba. ¿Cuál dirían ustedes que es la cultura, hacia grandes rasgos, que gobierna esta nación? ¿Cuál es la cultura que gobierna esta nación? Moy. Consumismo. Bien, Moy. No le dije, él sabía. Consumismo. ¿Alguna otra? ¿Sofi? ¿Morro? Inmoralidad. Libertinaje. ¿Sí? O sea, esa cultura, consumismo, liberalidad, libertinaje, estamos hablando de la cultura que en un país o que en el mundo gobierna. Ahora, ¿cómo gobierna? O sea, con un presidente, no gobierna con un líder al mando. No, se infiltra entre todos nosotros enseñándonos. Y nosotros somos capaces de recibirlo y decir, sí, si todos lo hacen, pues entonces no está tan mal. Porque aparte todos lo hacen y no pasa nada. Todos lo hacen y todos lo aceptan. Entonces parece ser
que eso es lo correcto. Y yo, queridos amigos, esa es la cultura que gobierna el mundo. Y en esa cultura que gobierna el mundo se infiltran los deseos que en este mundo quieren. O sea, a este mundo y esos deseos que gobiernan, no le interesa a la gente que está allá afuera, porque ellos ya están bajo el maligno, dice la Biblia. O sea, ellos ya son parte de la cultura. No, a esa cultura le interesas tú. Tú que estás sentado aquí, sí, tú y todos los monos, los leones y los lobos, todos. Y quiere devorarnos, quiere alcanzarnos, quiere convencerte de que eso es lo correcto. Y entonces te llegas a preguntar, ¿y qué tiene de malo esto, papá? Cuando tu papá te dice, ¿pero qué tiene de malo? Esa es la pregunta a la cual tienes que estar listo para contestarte, para analizarla. Aparentemente no tiene absolutamente nada. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, en el versículo 4, acerca justamente del mundo en relación con Dios. Porque esto es lo más importante que no debemos de perder de vista. O sea, ese mundo al cual se refiere la Biblia, ¿qué relación tiene con Dios? ¿Cuál? ¿Hay alguna relación con Dios? Sí, hay una relación con Dios. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, el versículo 4. Para empezar les dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pongan ojo en esto, enemistad con Dios. La amistad con el mundo, ojo que no está hablando de las personas, sino está hablando de la cultura, del consumismo, del libertinaje sexual, de todo eso. Dice, esto es enemistad con Dios. Por tanto, vean, cualquiera que quiere ser amigo del mundo, o sea, de la cultura de este mundo, ¿se constituye qué? ¡Wow! Se constituye enemigo de Dios. ¿Alguien de aquí quiere ser enemigo de Dios? Levante la mano, por favor. ¿Changos? Digo, monos. ¿Monos? ¿Leones? ¿Lobos? ¿Nadie quiere ser enemigo de Dios? Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que cuidar de no estar siendo amigos del mundo. Porque todo aquel que nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Líbreme el Señor, yo no quiero ser enemigo de Dios. La cultura, el sistema de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15. Vean esto, vean esta joya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Aquí están los deseos insaciables del mundo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, repito, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo. Y el mundo está pasando. El mundo se acabará. Ya sabremos si queremos acabarnos con el mundo o, dice, y el mundo está pasando y sus deseos. ¿Sus qué? Sus deseos. Muchachos, el mundo y toda esa cultura lo que hace es despertarnos deseos. Lo pone tan lindo, lo pone tan bonito. Miren, no sé de dónde se siente tan bien cuando una publicación mía tiene likes y y empieza. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y cuando pongo la publicación y nadie la pela, no valgo nada en esta vida. ¿Por qué? ¿Sí saben que hay adolescentes que se han suicidado por publicaciones que pusieron?
y no le dieron ni un like. ¿No se les hace esto tan vano? ¿De dónde surgió? El mundo y sus deseos que van a pasar. Antes de pasar, ese mundo se quiere quedar en tu corazón. Quiere arrastrarnos, quiere llevarnos. Pero para eso está la palabra de Dios, justamente para abrirnos los ojos y para saber que este mundo va a pasar. Sus deseos también van a pasar. Pero me encanta lo que dice al final. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Cómo es que permanece para siempre? Pues permanece para siempre porque permaneceremos con Dios, porque todo lo demás se acabará. Y como yo no me enredé con aquellos deseos del mundo, pues yo permanezco con Dios. Yo estoy con Dios, me relaciono con Dios, y entonces el mundo puede pasar, sus deseos pueden pasar. Yo estaré firme, firme con mi Dios, con mi Señor y con mi Salvador. Entonces vemos aquí que Dios le pone clasificación a esto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida. Que dicho sea de paso, ese tema de las redes sociales y algo, pues tiene mucho que ver también con ese tema de la soberbia y quién tiene más seguidores y cuántos seguidores se sumaron con esta publicación. Sí, o sea, alimenta eso que está ahí adentro, que tiene que ver con la soberbia, con el ego, porque el mundo sabe que eso a la carne le gusta. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Los deseos de la carne, todo aquello que despierta un apetito carnal físico. Entre ellos, por supuesto, los deseos sexuales, por supuesto, pero no son los únicos. Por ejemplo, los deseos por la bebida, por el alcohol, por la droga, por la pornografía, que tiene que ver con los deseos sexuales, por la pornografía, deseos de la carne, que también tiene que ver con los deseos de los ojos. O sea, entra por nuestra ventana, la ventana de nuestra alma, y se afianza en la carne. Y entonces está ahí ese deseo alimentándose. Y recordemos que dijimos que cuando hay un deseo tan fuerte, ese deseo nos lleva a tomar acciones, a tomar decisiones que nos acercan a obtener aquello que deseamos. Los deseos carnales, los deseos de los ojos. Hay una triste historia en la Biblia que ya mero y me la quemaba David en la mañana. Lo bueno que nomás le dio de pasadita, pero yo se las voy a describir paso a paso de cómo es que David se fue enredando con sus deseos hasta llegar al punto, bueno, se los voy a describir para no adelantarme. Todo empezó con algo tan sencillo, pero tan sencillo, con a lo mejor un deseo que podría parecer genuino, como un deseo de tomarse unas vacaciones. ¿Les parece que es genuino un descansito? ¿Les parece? Pues se necesita, o sea, de vez en cuando tomar unas vacaciones, ¿no? El problema fue que el momento en que David decidió tomarse unas vacaciones no era el adecuado. El pueblo estaba en guerra y para acabarla, él era el más alto rango en el ejército. O sea, el comandante supremo, se diría. O sea, el más alto rango. ¿Te imaginas? Todos en guerra y el comandante supremo de vacaciones. Mala decisión. O sea, el deseo, ¿están de acuerdo que era un buen deseo? ¿Cuántos quieren irse de vacaciones? Levanten su mano los leones. A ver, los changos, digo los monos.
Vacaciones, es genuino. Pero mal timing el del amigo David. O sea, se fue en el momento en que estaba en guerra y él era el comandante supremo de las fuerzas. Ese problemita, dice 2 Samuel capítulo 11 versículo 1. Para aquellos que no lo han leído, esperaría que no fuera el caso. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. Se quedó. Y a ver, díganle que no al jefe. ¿Alguien le puede decir que no al rey? Pues no, él tenía toda la autoridad, tenía todo el poder, decidió y lo hizo. El segundo deseo que David fue igualmente sencillo. El segundo deseo que le vino a David. Si estás de vacaciones, ¿qué haces cuando estás de vacaciones? Muchachos, ¿qué hacen cuando están de vacaciones? Nada. Pero a ver los monos, ¿qué hacen cuando están de vacaciones? No, bueno, sí. Pero, ¿qué haces cuando estás de vacaciones? Nada. Gracias, Misa. Te levantas tarde, ¿sí o no? Hasta tu mamá está ahí. Órale, flojo, levántate, ¿sí o no? 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Y sucedió que al atardecer, o sea, en la tarde, David se levantó de su cama. Ya se levantó después del mediodía. Se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy bella, dice la Biblia. Pues pareciera que tampoco tenía ninguna implicación en levantarse tarde, pues solo que cuando tenemos la mente, decía David, que la mente ociosa es el nido de todos los malos deseos, las malas pasiones. ¿O cómo va el dicho? La mente ociosa es la madre de todos los vicios. Solo que cuando tenemos la mente donde no debe estar, difícilmente podremos controlar todo aquello que se viene como un deseo descontrolado. Difícilmente. La mente está descuidada. La mente está totalmente distraída, desconectada del corazón. Yo diría, completamente desconectada del corazón. Entonces, ve a una mujer que es bella. Una mujer bella de por sí llama la atención, ¿sí o no? ¿Sí sabes cuando una mujer es bella o no? ¿No? Claro. ¿Y si está desnuda? Estaba completamente desconectado su mente de su corazón. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que no estaba conectado su corazón con su mente? Y entonces su mente con su carne, con sus deseos. Y en lugar de hacer lo que hizo José cuando salió corriendo, se quedó hipnotizado. Iba a decir idiotizado, pero pues también. Sí, o sea, no reaccionó. Para poder reaccionar ante todos aquellos deseos que el mundo pone enfrente de nosotros, necesitamos tener conectado nuestro pensamiento, nuestra mente con nuestro corazón, que está un corazón alineado a Dios, alineado a los deseos de Dios, al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero de vacaciones, levantándome tarde, sin hacer nada, con todo el ocio, voy a ver Netflix a ver qué hay. No. Y otro capítulo, y otro episodio, y otro, y maratón, 17 episodios. ¿Alguien ha visto más de 17 en un solo día? No levante la mano. Me daría mucha vergüenza. Acuérdese, todos los deseos nos llevan a tomar decisiones. ¿Qué hacer ante una situación como esta? Bueno,
David tuvo dos opciones: retirarse, bajarse de la azotea, irse a tomar un baño de agua fría para que se le quitara la temperatura, o quedarse babeando ahí, contemplando aquella belleza. Tenía dos opciones. Muchachos, siempre tenemos opciones. Siempre las hay. El tema, ¿saben cuál es? Elegir bien, elegir a tiempo, oportuno estar. Porque estoy hablando con cristianos que saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo? Aquellos que sabemos qué es eso. Pero David tomó la peor decisión. Y la peor decisión fue ir y alcanzar aquello que deseaba. ¿Se acuerdan que les dije que los deseos nos mueven a acciones? Nos llevan a propósitos, nos llevan a querer alcanzar aquello. Y entonces empezamos a hacer todo lo posible por alcanzar aquello. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 3 y 4. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? Vean que ante la pregunta de David hubo una respuesta con información suficiente para que tomara la decisión correcta. Le dijo: sí, esa mujer se llama Betsabé, y no solamente se llama Betsabé, es casada. Y no solamente es casada, está casada con uno de tus mejores guerreros. ¡Wow! Toda esta información la tuvo David. ¿Sí? David, aquel que tenía el corazón conforme a Dios. Tuvo en sus manos toda la información para tomar la decisión correcta. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó la decisión, quizá la decisión más trascendental en su relación con Dios, aquella que marcó a David hasta nuestros días. Hoy estamos hablando de él, de una decisión que tomó. Versículo 4. David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. ¿Quién le podría decir que no al rey? Tenía todo el poder, tenía todo a su disposición para alcanzar su deseo. Deseo de la carne, deseo de los ojos. Y entonces, una acción como esta no podría quedar sin consecuencias. Todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando decidimos probar por primera vez la marihuana, cuando decidimos probar por primera vez el alcohol, cuando decidimos probar por primera vez la pornografía, cuando decidimos probar por primera vez todo esto que son los deseos de la carne, nos han traído consecuencias hasta nuestros días. Ahí están. Y en el caso de David, Betsabé quedó embarazada. Entonces ahora se enfrenta a otro problema. El más grande de todos se enfrenta a Dios. Pero después está embarazada. La mujer está casada y no es su mujer. Traicionó a uno de sus soldados. Traicionó su posición como rey. Traicionó lo más grande que puede tener David, que es su relación con Dios, la confianza que Dios le tenía. Versículo 9. Después David quiere. Vean cómo David se empieza a enredar en sus decisiones, y las decisiones que va tomando lo van orillando a que tome decisiones más drásticas, y entonces cada que hace algo le sale peor.
Así nos pasa siempre con las decisiones equivocadas que tomamos. Queremos solucionar un problema y lo hacemos más grande. Queremos solucionar un problema y nos sale otro problema más grande. Entonces lo que David dijo, pues voy a hacer algo que aparentemente no tiene mucha consecuencia. Voy a engañar a Urías. Le voy a hacer creer que el hijo que está esperando Betsabé es de él. Entonces mandó traerlo de la batalla. Fíjense todo lo que hizo. Puso en riesgo la guerra para traerlo, para encubrir su pecado. Imagínate qué iba a hacer. Me gusta imaginarme. ¿Qué iba a hacer si Urías cae en el plan y va y se acuesta con su mujer y todo pareciera que es su hijo y nace el hijo y David lo ve y sabe que es de él y ahí anda Urías de la mano con el niño para todos lados? ¿Se imaginan? ¿Qué desastre hubiera sido en su vida? Bueno, ese tipo de desastres nos pasan cuando vamos encubriendo decisiones, cuando vamos encubriendo pasiones que están por ahí, que es mejor sacarlas. Es mejor acabar con ellas definitivamente. Pero Urías era un hombre, además de valiente, era un hombre leal. ¿Leal? Porque David lo trae y le dice, ve y acuéstate con tu mujer. Y él dice, no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir yo a dormirme con mi mujer en mi cama, calientito, mientras que toda la compañía está en guerra y duermen al aire libre? Y él, su conciencia pudo más y dijo no. Y no le salió a David. Versículo 9. Pero Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. E informaron de esto a David diciendo, Urías no descendió a su casa. Entonces David preguntó a Urías, ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías le respondió, el arca, Israel y Judá están en cabañas y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampando al aire libre. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por tu vida y la vida de tu alma, que no haré semejante cosa. Urías era leal, era fuerte. Y dijo, no dormiré. Y entonces no le salió el plan A, no le salió a David. Entonces ya tenía un plan B, siempre dispuesto a salir por otro lado. Si no funciona el plan A, vamos con el plan B. Ya está. Mándenlo por favor al frente de la batalla, en la batalla más cruel, con toda la intención de que mataran a Urías. ¿Se fijan qué bajo? Si ya bastante había hecho con traicionarlo, durmiendo con su mujer. Versículo 14. Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. Y en la carta escribió lo siguiente: pongan a Urías en el frente más peligroso de la batalla, luego retírense de él. Fíjense lo que mandó: pónganlo al frente y déjenlo solo. Digo, no hay forma de que no lo maten, ¿no? Para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los servidores de David, y murió también Urías el heteo. No había vuelta atrás. David había cometido homicidio. Fue el autor intelectual. Versículo 26. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ni un cargo de conciencia hasta aquí. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. Vean lo que dice a continuación. Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor. El Señor
tomó un juicio sobre este tema. Esta es la historia de David, que finalmente pudo conectar la mente con su corazón. El corazón, aquel que era semejante al corazón de Dios, y trajo a David arrepentimiento genuino. Trajo a David restauración de Dios. Trajo a David el cumplimiento de todas las promesas de Dios para David. ¿Por qué? Porque finalmente brotó el corazón de Dios en David. Finalmente el Señor deja registrado todo esto solamente para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su gran amor con que nos ha amado. ¿Para qué? Para que nosotros, al igual que David, podamos sacar aquellos deseos con los cuales estamos en guerra. Aquellos inclusive que nos han llevado a tomar decisiones equivocadas y que nos han traído a nuestra vida consecuencias realmente graves en nuestra vida. Ahí está el poder restaurador de Dios. Ahí está el amor restaurador de Dios. Ahí está Dios mismo tocando a tu corazón, diciéndote: puedo restaurar tu vida, puedo restaurar tu corazón. El diablo solo anda buscando a quien devorar. Y David se descuidó. Y por poco hoy se lo traga. Solamente le dio unas mordidas y unos arañazos, pero finalmente el amor de Dios lo restauró, lo levantó. Los deseos de los ojos son todo aquello que demanda a nuestra carne reacción para traerlo, como es el caso de David. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Les voy a dar la lista textual. Ahora bien, Gálatas 5, 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. O sea, como cristianos, las obras de la carne no se pueden ocultar de nuestra vista. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, siempre estará alertándonos, siempre estará mostrándolas. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes hacen tales cosas, quienes disfrutan de estas cosas, quienes viven en estas cosas, a eso se refiere, no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Quiero que nos vayamos examinando, porque yo quiero tomar un tiempo al final para orar. Voy a ahorrar un poquito de tiempo para poder ministrar a aquellos que de verdaderamente, como David, quieran mostrarle su corazón a Dios. Y ni se preocupen, porque ni siquiera los voy a llamar aquí al frente, sino que ahí donde cada quien está en su privacidad con Dios, ahí donde están. Pero lo que estoy haciendo es retándolos, desafiándolos a que le abran su corazón a Dios. No me interesa a mí saber quién es, ni ver su corazón, ni ver lo que están haciendo, nada. Lo que quiero es ponerles frente a ustedes la oportunidad de poder mostrarle a Dios tu corazón. ¿Quién eres?
cómo eres y lo que deseas de parte de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera, dice, es la vida eterna. Bueno, habiendo dicho esto y habiendo puesto todo esto, creo que ahora sí ya nos dimos cuenta que los cristianos toda la vida estamos en una guerra contra los deseos de este mundo, contra los deseos de la carne. Esa es la vida del cristiano, en guerra, constantemente en guerra. Pero algo que es maravilloso es que en Cristo somos más que vencedores en esas cosas. Dale un aplauso si quieres. Porque no se trata solo de exponer sus vidas, porque es la vida del cristiano en una lucha constantemente, sino de poner la solución y ponerle la verdadera perspectiva de Dios en que somos capaces de vencer esa guerra, de vencer esa batalla. Son batallas. Miren, nuestro Señor Jesucristo ganó la guerra. Él es vencedor, Él es el vencedor, Él ganó la guerra, pero a nosotros nos corresponde ganar las batallas de nuestra vida aquí todavía. Porque mientras que estemos en este mundo, el mundo, dijimos, su cultura tratará de convencernos de abandonar a Dios, de separarnos de Dios. Y el mundo lo único que desea es separarnos de Dios. Pero al tú escuchar, al tú saber y estar totalmente convencido que Dios en nosotros, que Dios en ti, te capacita para vencer eso. O sea, no está perdida la batalla, porque la guerra ya fue ganada. Él venció la muerte, Él venció en la cruz. Y al vencer, Él en la cruz nos dio la victoria a nosotros. ¿Cuál victoria? La victoria más grande, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria que nos da el acceso a la vida eterna, la victoria que nos permite y nos mantiene junto a Dios y con Dios en todo momento. Esa es la gran guerra que hemos ganado, pero todavía nos faltan muchas batallas en esta tierra. Necesitamos saber eso. Necesitamos ser convencidos que nos quedan muchas, pero muchas batallas aquí. Y es mejor estar preparados. Es mejor saber cuáles son esas batallas. Juan capítulo 5, versículo 18. Esta es la guerra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El maligno no te puede tocar. ¿Sí sabes que el maligno no te puede tocar? ¿Qué es lo que puede hacer el maligno con nosotros si no nos puede tocar? Somos nacidos de Dios. ¿Alguien que me diga? ¿Qué es lo único que puede hacer el maligno con nosotros? Fuerte. Tentar. ¿Qué más puede hacer el enemigo con nosotros? Es correcto tentar, pero no nos puede tocar el maligno. ¿Qué puede hacer con nosotros? Engañar, Moy. Tú sí vas a todas las clases, Moy. Bien. Engañar es la estrategia favorita de Satanás. El mundo entero está bajo el maligno y solamente nos puede engañar. Solamente nos puede engañar. No es una guerra convencional, es una guerra contra huestes espirituales de maldad que solamente nos engañan. No tengan miedo con respecto a si los puede tocar o no Satanás. Satanás no los puede tocar. Si somos nacidos de Dios no nos puede tocar, pero sí nos puede engañar. Sí nos puede engañar. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, hablando de guerras. Es un libro
creo que del siglo V antes de Cristo. Se dice que es un libro sobre la guerra, pero en realidad es un libro sobre estrategia que se aplican a la guerra. El autor se llama Sun Tzu y su filosofía descansa en dos temas. Dice que el arte de la guerra se basa en el engaño. En eso se basa. Y el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, sin enfrentarse cara a cara. Entonces, Satanás no se nos va a enfrentar, como decían, con cuernos y cola y así para estar en una guerra frente a frente contra nosotros. No, el arte de la guerra, la estrategia principal es el engaño. Y la estrategia es ganar sin enfrentarnos. Wow, dígame si no es Satanás mismo trabajando así. El arte de la guerra. Y muchos grandes generales de la historia, como Napoleón y algunos otros, se basaron en las estrategias de este libro para ganar muchas y muchas batallas. Entonces, no te puede tocar, solo te puede engañar. Quiero cerrar con esto, porque tampoco quiero apagar los deseos genuinos que como joven tienes en tu vida. Aquellos anhelos que como joven están ahí. ¿Qué hacer con ellos? Porque entonces te estarás preguntando, entonces ¿qué? ¿Debo suprimir todo deseo que viene a mi mente? ¿Debo de cancelar todo eso? No, Dios nos hizo así, con esa capacidad de desear, de anhelar. Yo quisiera ayudarte a reemplazar esos deseos por aquellos deseos que se alineen a la voluntad de Dios para ti, que se alineen, que sean los mismos deseos de Dios para ti, que Dios pueda decir de nosotros, como lo dijo de David, es un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo capítulo 37, versículo 4. Aquí está la estrategia, muchachos, para que nuestros deseos sean. Entonces, antes de desear cualquier cosa, ante los deseos que ya tenemos, dice Salmo 37, versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate, y quiero destacar esta palabra deleítate, porque justamente hablábamos de que los deseos nos llevaban justamente a disfrutar, a gozarte, a tener cierto placer al cumplir aquellos deseos. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, cuando toda nuestra vida es un deleite en Dios, entonces el Señor concederá los deseos de nuestro corazón. Deleítate cuando vienes a la iglesia, deleítate cuando cantes, deleítate cuando escuches la palabra, deleítate cuando estés en tu casa leyendo la Biblia. Busca ese deleite en esta actividad, porque entonces, mientras que nos estamos deleitando en Dios, no es que el Señor vaya a conceder todos los deseos de nuestro corazón. Fíjate lo que va a pasar. El Señor va a poner en tu corazón sus deseos, sus propósitos. Porque Dios jamás nos concederá un deseo que vaya contrario a su voluntad, o que sea un deseo que al final nos pueda afectar a nosotros. Es decir, no, sé que está ahí ese deseo, pero sé que es un deseo que no es bueno para ti, no lo voy a conceder. Pero sin embargo voy a poner en ti, dado que tú te deleitas en mí,
mis deseos. Y entonces vas a anhelar y vas a desear justo lo que hay en mi corazón. Y entonces serás un joven, serás una señorita conforme al corazón de Dios. Y serás capaz de deleitarte. Así que ten esto en tu mente ahora. El decir, Señor, enséñame a deleitarme en ti. Enséñame a disfrutar cada momento de mi vida espiritual, pero también de mi vida secular. Enséñame a deleitarme en ti. ¿Cómo le hago para cuando estoy en medio de la alabanza ser capaz de cerrar mis ojos, no importarme quién está enfrente de mí y poder levantar mis manos y deleitarme en ti? Enséñame, Señor. Pon en mí tus deseos, porque yo sé que primero es deleitarme en ti y después son mis deseos. Así es el orden. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Deja tus cosas. De verdad deseo que cierres tus ojos. Aunque este ejercicio espiritual no te interese, hazme el favor, cierra los ojos. Permite que los que sí les interesa estén en la privacidad con Dios. Ciérralos. Agacha tu cabeza. Ahí. Hoy has sido expuesto a la palabra de Dios. Has encontrado que existen deseos genuinos que muchas veces, aunque sean genuinos, nos apartan de Dios. Pero hay deseos y pasiones que son abiertamente contrarios a Dios. Y también has escuchado que hoy es el gran día de tu oportunidad para abrirle tu corazón a Dios. Para mostrarle lo que hay en tu corazón y confesarle tu vida al Señor. El Señor conoce perfectamente nuestra vida. El Señor conoce nuestra vida. Y si espera que confesemos nuestras faltas, es porque cuando nosotros confesamos nuestras faltas estamos dando un fruto verdaderamente de arrepentimiento, de reconocimiento. Aquí estoy, Señor. Dile, aquí estoy, Padre. Este soy yo. Esta soy yo. Tú conoces cada deseo de mi corazón. Tú conoces cada acción que he tomado, los errores que he cometido. Tú los conoces, Señor. Si tú estás delante de Dios con esta actitud y quieres que el Señor te sane, levántale tus manos. Levántale tus manos. Y entonces el Señor verá esto como una actitud tuya de verdadero arrepentimiento, como un fruto de que verdaderamente necesitas que Él venga a tu vida, porque has sido valiente. Y entonces Dios vendrá a tu corazón y estará peleando contigo esta batalla, porque la guerra ya la ha ganado. Pero esta es una batalla que aún te falta ganar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre.